Bueno, el día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la maestra Rosa Stephanie López Prieto. La maestra es licenciada en nutrición por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Es maestra en ciencias de salud con especialidad en epidemiología clínica por parte de la UNAM y educadora en diabetes. Fue acreedora al premio José Antonio Martín Mora 2023 por la mejor tesis de maestría de medicina. Es asesora de programas educativos en diplomados de educación en diabetes y ponente en cursos relacionados a endocrinología y nutrición. Actualmente participa de manera activa en protocolos de investigación y publicaciones científicas en el Departamento de Endocrinología y Metabolismo de Lípidos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Maestra, es un gusto para nosotros tenerla, la escuchamos. Muchas gracias. Pues buenos días a todos. Espero que hayan tenido un buen puente. Vamos a iniciar el día de hoy. A mí me tocó platicarles un poco sobre el tema de crononutrición. Como ya les mencionaron, soy nutrióloga, entonces voy a hablar un poquito de cómo se ha visto relacionada los ciclos circadianos justamente a la nutrición, que son estrategias nutricionales para como intervenciones en personas que viven con diabetes, resistencia, sobrepeso, etcétera. Entonces vamos a comenzar. Me gustaría platicarles un poco qué es la crononutrición. La crononutrición es una disciplina que combina la cronobiología y la nutrición y tiene como objetivo estudiar el reloj biológico y los ritmos circadianos, ¿no? Y la idea surge justamente porque resulta bastante interesante que en el momento en el que comemos durante las 24 horas va a tener un impacto justamente en nuestro metabolismo. Entonces, esto no es algo nuevo. De hecho, este término fue acuñado por el doctor Alain en 1986. Y él tenía la idea, o surgió su idea, porque decía que el cuerpo asimilaba los alimentos dependiendo del momento en el que se ingieren. E incluso él escribió y publicó un libro que se llamaba Adelgazar gracias a medida de la crononutrición. Sin embargo, actualmente sigue siendo un tema muy controvertido en el campo de nutrición y ciencia. Algunos puntos importantes que me gustaría recalcar de la crononutrición justamente son estos ritmos biológicos. Estos ritmos biológicos son adaptaciones de los organismos vivos a un medio ambiente que se influencian en diversas funciones biológicas. Los ritmos circadianos son los que regulan una amplia diversidad en procesos fisiológicos, como la presión, sueño-vigilio, la menstruación, la digestión, el rendimiento físico, etcétera. Son ciclos que tienen una duración aproximadamente 24 horas algunos, de 28 algunos, etcétera, ¿no? A estos ritmos circadianos se le conocen justamente estos procesos de ciclos. También es bien estudiado los genes reloj, que son mecanismos que se sincronizan internos, justamente que permiten que las células se adapten. Y el reloj maestro, a quien le vamos a atribuir muchas de las funciones, justamente se le conoce como el núcleo supraquiasmático, que es un reloj que está ubicado en el hipotálamo y se sincroniza diariamente él sincroniza a varios relojes y su principal estímulo es la luz y oscuridad, ¿no? ¿Quiénes se van a ver afectados por esto? Por este núcleo supraquiasmático es el hígado, tejido adiposo, glándulas suprarrenales, páncreas, riñón, corazón y músculo esquelético. Ahora, ya les platiqué un poco de que los ritmos circadianos justamente se van a ver involucrados en las 24 horas, ¿no? Sabemos que para levantarnos día a día necesitamos justamente un empujón que nos lo va a dar el cortisol, que es la hormona del estrés, nos va a permitir levantarnos y empezar nuestro día. Entonces, también hay hormonas y secreciones de algunas de estas hormonas que van a tener un pico máximo y justamente una sensibilidad máxima, ¿no? El cortisol no va a ser lo mismo por la mañana que a mediodía, ¿no? Aquí es muy importante porque hay algunas hormonas que van a tener un impacto en nuestro metabolismo, como la insulina. La insulina justamente se ha relacionado mucho con periodos diurnos, es decir, tiene mayor secreción y sensibilidad periférica en periodos diurnos, es decir, por la mañana. Y la melatonina, que es su enemiga principal, va a tener mayor secreción en los periodos nocturnos, que es la que nos va a permitir justamente llegar al sueño, ¿no? Este tiene un impacto negativo con la insulina, es decir, no son amigas, son enemigas y va justamente, si hay mayor secreción de melatonina, va a haber mayor resistencia a la insulina.
Estas dos hormonas van a afectar justamente en el metabolismo de la glucosa y su punto máximo de secreción y sensibilidad también será por periodos diurnos. Esto lo vamos a ver más adelante porque es importante. Otros conceptos importantes que se van a encontrar cuando hablamos de temas de crononutrición justamente es el cronotipo, ¿no? Hay términos usados de que eres una persona que tiene más energía en la mañana o tiene más energía en la noche. Justamente a esto se le conoce como cronotipo. Es la inclinación natural de cada individuo a experimentar periodos de alta energía o descanso dependiendo de la hora del día, y esto varía de persona a persona. Incluso en la literatura se ha mencionado que esto también va cambiando conforme a las actividades que tengas en el día y justamente con la edad, ¿no? A veces las personas mayores tienen más cronotipos a ser matutinas que justamente los adolescentes, que tienen más cronotipo a ser vespertinas. Pero esto puede cambiar durante tu vida adulta, adolescencia, etcétera, en tu etapa de vida. Y también puede cambiar justamente por el estilo de vida que tú tengas, ¿no? Si tú tienes un trabajo que es nocturno, tal vez tu cronotipo en algún momento va a llegar a ser vespertino porque vas a tener o vas a necesitar más energía por las noches, ¿no? También hablando de esto, hay cosas que pueden alterar estos mecanismos que se le conoce como cronodisrupción. Es una alteración al funcionamiento del sistema circadiano, específicamente a una perturbación en un momento crítico en el proceso biológico que va a tener respuesta en señales externas. ¿A qué me refiero con esto? Eh, Cronodisrupción se le llama, por ejemplo, cuando alteramos justamente estos ciclos, y uno de los casos más importantes son los trabajadores nocturnos, los médicos, los veladores, etcétera. ¿Por qué? Porque obligan a su cuerpo que su pico máximo de energía tenga que estar por las noches en comparación con las mañanas, ¿no? También hemos estudiado este tipo de población porque vamos a tener mayor repercusión metabólica. De hecho, ellos tienen más afectaciones en colesterol, triglicéridos, etcétera, justamente por este desbalance entre las hormonas. Ahora, no pasaría nada si me desvelara una vez, pero si esto se vuelve forma crónica, pues va a tener un impacto justamente en la salud. ¿Qué ha sido importante? Ha sido importante en los últimos años eh, el término de la crononutrición porque se le ha reconocido la importancia del sistema circadiano, ¿no? Sabemos cuáles son las señales que está desencadenando y el impacto que tiene justamente en la salud metabólica. Ahora, ¿qué se sabe, no? Porque eso también es muy importante. Ya les mencioné que esto no es algo nuevo, pero sí es algo nuevo que se está estudiando o ha resurgido, ¿no? Hemos encontrado en los últimos años, desde el 2021, mayor publicaciones sobre el término de crononutrición. Sin embargo, los estudios son muy heterogéneos. ¿Qué me refiero con esto? La población son muy diferentes entre ellos, las estrategias de la crononutrición son también muy diferentes y los desenlaces que buscan estos estudios también pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, todavía se necesitan hacer estudios donde se unifiquen estas estrategias de crononutrición, pero todos tienen una relevancia en el manejo metabólico. Ahora, sabemos que el horario en el que comemos tiene un efecto prominente en la expresión de genes relacionados con ritmo en órganos y tejidos. Eso ya es bien conocido. Sabemos que al ingerir alimentos va a haber una mayor secreción de insulina, los cuales van a afectar a órganos diana, y va a haber un aumento de la expresión del GLUT4. Tus aspectos que pueden impactar justamente la salud son los componentes de los alimentos y los horarios de alimentación. Sin embargo, queremos saber si los parámetros bioquímicos, tanto de perfil de lípidos, glucosa, insulina, son potencialmente modificables a una estrategia de crononutrición. Ahora, ya les platiqué de la evidencia, o más bien les conté que se ha venido publicando justamente del término de crononutrición, pero existen componentes dentro de la crononutrición. Hay cuatro específicamente de ellos. El primero es el ajuste de ventana de alimentación, ¿no? Es un ajuste de las horas que vas a poder comer durante el día, y se ha hablado que más bien, sí, menor a 12 horas de ventana de alimentación, hay una ayuda en la expresión de genes en hígado, riñón, páncreas y corazón. Ahorita les voy a hablar más detenidamente sobre este punto. Otra cosa que también se ha estudiado dentro de la crononutrición es el número de comidas, ¿no? Esto va a tener impacto en las alteraciones del metabolismo de glucosa y lípidos.
Otra cosa que es bien estudiado por nosotros los nutriólogos, justamente la distribución de los macronutrientes. Siempre han escuchado hablar así como carbohidratos, lípidos, cuándo cargarlos, justamente los carbohidratos por el impacto de la insulina y la glucosa van a tener un mayor predominio justamente en el desayuno, que lo vamos a ver más adelante. Y finalmente, algo que ha sido más novedoso durante los últimos años es el orden en el que se ingieren los alimentos. Se ha estudiado que tiene un efecto en el metabolismo de glucosa y el vaciamiento gástrico. Ahora, hablando un poco sobre la ventana de alimentación, hablamos aquí sobre el ayuno intermitente. No es algo nuevo, el ayuno no es algo nuevo. La humanidad ha tenido que afrontar situaciones de hambruna o de ayuno absoluto, en guerras, catástrofes, naufragios. También el ayuno es realizado en algunas personas por motivos religiosos, políticos, falta de alimentos o terapéuticos cuando se requiere una cirugía. Pero el ayuno metabólico o el ayuno como terapia justamente va a tener un impacto diferente a tener que verse obligado. Por ejemplo, no es equiparable el ayuno terapéutico a anomalías metabólicas como anorexia nerviosa, desnutrición secundaria a estas infecciones, tumores o situaciones de estrés, porque ya entran otros procesos de inflamación. Ahora, ¿qué llamamos ayuno? Ayuno lo llamamos al acto de abstenerse total o parcialmente de comer o beber por un periodo determinado, ¿no? Es una situación metabólica que todos experimentamos porque después de despertarnos tenemos un ayuno de 8 horas por lo menos, ¿no? Entonces, como ayuno terapéutico tiene diferentes estrategias. Cuando hablamos de ayuno intermitente como terapia nutricional, es una variedad de programas que se basan en la regulación de ritmos de las comidas mediante la utilización de ayuno con el fin de mejorar la composición corporal y la salud en general, ¿sale? Hay diferentes tipos de ayuno. El primero de ellos es el 5-2, que vamos a hacer 2 días de ayuno con una implicación de restricción del 25% del GET, es decir, de mis calorías totales, yo solamente voy a comer el 25%. Para quienes comemos en el comedor del instituto sería una comida solamente del comedor, ¿sale? Durante 2 días no consecutivos por semana y el resto de las semanas, es decir, los 5 días son al libitum. ¿Qué quiere decir esto? Que los 5 días voy a comer lo que yo quiera, pero 2 de ellos no consecutivos tengo que comer el 25% de mi gasto total. Se ha visto beneficios justamente en perfil de lípidos y en glucosa, sin embargo, no tenemos estudios a más de un año, entonces hay que tener también criterio en cuándo utilizar estas estrategias y es importante saber a quién se las vamos a dar, ¿no? En quienes han estudiado y la mayoría de estos estudios son en personas con sobrepeso o obesidad. Otra modalidad justamente es la que más tuvo impacto en Estados Unidos, que fue el de 16-18, que son 16 horas de ayuno y 8 de ventana de alimentación. Es decir, normalmente lo que se hace es sacrificar un tiempo de comida, ya sea cena o desayuno. Eh, es una ingesta calórica normal, pero reducida a determinadas horas del día, que se le conoce como ventana de alimentación. Solo voy a tener 8 horas para poder comer. Y hay otra modalidad que es de 1 o 2 días de ayuno por completo por semana, ¿no? Esta ya es un poquito más rígida. Ahora, en crononutrición hemos estudiado, o dentro de lo que hemos visto, hemos encontrado este estudio que hace como una variación que 12 horas de ayuno es muchísimo más factible que 16 horas de ayuno. ¿Qué se hizo? En el 2018 se hizo un estudio clínico, que es un ensayo aleatorizado cruzado, con 2 mediciones en 2 semanas, con 2 semanas de lavado. Cruzado quiere decir que los individuos tuvieron las dos intervenciones de los dos grupos. Fue una población de 40 sujetos con personas con sobrepeso o obesidad. Lo que hicieron fueron dos grupos. El primer grupo tenía que cenar a las 11 de la noche y el segundo grupo tenía que cenar a las 8 de la noche. Los dos grupos van a desayunar a las 8 de la mañana. Entonces, un grupo tenía 12 horas de ayuno y el otro tenía menos tiempo, ¿no? Entonces, lo que se veía justamente que las personas que cenaban a las 8 p.m. y desayunaban a las 8, con estas 12 horas de ayuno, tenían eh, observaban mejores curvas en la glucosa. Entonces podemos observar que el negro es quienes cenaban más tarde, que eran las 11 de la noche, en comparaciones con quien cenaban a las 8 de la noche. Lo que estaba interesante en este estudio es que en Estados Unidos tenían la posibilidad de que les daban la comida. Entonces,
Las personas llegaban al comedor, tenían el control de lo que comían, todos los grupos comían lo mismo y en el momento que comían, o sea, el horario. Entonces tenían muy contemplado los macronutrimentos, las calorías y el horario. Entonces, cuando hicieron esta curva, se dieron cuenta que en 2 semanas tenía un impacto justamente en la glucosa. Podemos observar que las personas que cenaban más tarde ya tenían mayores picos de glucosa en comparaciones con quien desayunaba, perdón, con quien cenaba temprano a las 8 de la noche, ¿no? Esto fue estadísticamente significativo entre grupos. Entonces está interesante que en 2 semanas ya puedes tener un efecto justamente con una ventana de alimentación de 12 horas. ¿Qué se pide? Que si tú desayunas a las 9, cenes a las 9. Ahora, y esto de la ventana de alimentación de 12 horas es un poquito más factible de que se pueda llevar a cabo en comparación con 16 horas. Ahora, otro componente de la crononutrición es el número de comidas, ¿no? También esto es algo que hemos tratado de estudiar los nutriólogos durante mucho tiempo y lo que se vio en el 2007 en un ensayo clínico cruzado de 11 semanas, con una población de 15 sujetos, son sujetos aparentemente sanos, lo que veían es que hacían un tiempo de comida, que es una comida, versus 3 tiempos de comida, que es lo que normalmente recomendamos. El plan prescrito fue similar entre los grupos y fue para mantener peso. Y lo que se vio es que el grupo que solamente realizaba un tiempo de comida, obviamente tuvo mayor sensación de hambre porque solamente comían una vez, en comparación con el grupo de 3 tiempos. Y el colesterol total, LDL y HDL, fueron 11.7, 16.8 y 8.4 mayor en individuos con el grupo de intervención, es decir, con el tiempo de comida, con un tiempo de comida en comparación con el grupo control. Entonces está interesante que lo que se vio afectado justamente en estas pocas semanas en personas aparentemente sanas, justamente es el perfil de lípidos. Es decir, que comer un tiempo de comida no funciona para tener una buena salud. Entonces hay que comer por lo menos 3 tiempos de comida, ¿no? Ahora. Ya les dije cuántos tiempos de comida, no hemos encontrado algunos estudios que coman 5 veces, pero también algo que es muy importante es tener patrones regulares. ¿Por qué? En el 2005 se hizo también un ensayo clínico con una población de 10 sujetos, que son mujeres con obesidad metabólicamente sanas, con un seguimiento de 15 días, y lo que se vio es que las personas que tenían un patrón regular versus un patrón irregular les iba muchísimo mejor. ¿A qué le llamamos un patrón regular? Es que los grupos iban a comer solamente 3 veces al día. Y un patrón irregular, el primer día comían 3, el segundo día comían 6 veces, el tercer día comían 9 y se repite 3, 6, 9 durante 15 días, ¿no? Que son 2 semanas. Y tener estos patrones irregulares también afectó el perfil de lípidos, tanto en colesterol total, LDL. Entonces podemos ver que los tiempos de comida, específicamente el desenlace que más se mueve, justamente es el perfil de lípidos, ¿no? Entonces, no solamente es importante saber cuántos tiempos de comida, sino hacerlos de forma regular durante nuestra rutina. Ahora, hablando de la distribución de macronutrientes, que sabemos que son proteínas, carbohidratos y lípidos, lo que hizo este estudio, que fue un ensayo clínico aleatorizado con una población de 22 sujetos con un seguimiento de 7 días, fue que cargaron los carbohidratos en el desayuno en comparación con el otro grupo que cargó los carbohidratos en la cena. Tienen la misma distribución, solamente lo voltearon. Es decir, tenían que cenar tantos carbohidratos y la comida es la misma en los dos grupos y en la cena es un poquito menos de carbohidratos. Y el otro grupo tenía al revés. La cena era mucho más carbohidrato y el otro era pocos carbohidratos. ¿Qué se vio? Justamente que el área bajo la curva de la glucosa después del desayuno, comida y cena fue 30% menor en el grupo con predominio de carbohidratos por el desayuno, comparado con un plan de alimentación con predominio de carbohidratos por la cena. Y esto fue estadísticamente significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente el dicho que mencionan mucho, que es desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo, tiene un poco de sentido porque los carbohidratos, a tener mayor predominio en el desayuno, su sensibilidad y su secreción en glucosa e insulina es muchísimo mayor, entonces va a tener mejor respuesta en el metabolismo. Entonces, funciona. Y esto fue estudiado en personas con diabetes tipo 2, que ya hay una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, cargar los carbohidratos también funciona en la mañana en comparación con cargarlos en la noche. Y en la población mexicana es algo interesante porque cuando nosotros decimos cenar, no se nos ocurre justamente
Un huevito, se nos ocurren unos tacos, una torta, un café con pan, ¿no? Entonces, los carbohidratos siempre en la población mexicana predomina hacia la cena. Y hay que tener mucho cuidado porque el predominio de los carbohidratos debe ser en la mañana para tener mejores respuestas en glucosa e insulina. Ahora, el orden en el que se ingieren los alimentos es algo, como les comentaba, novedoso. Se han estado publicando algunos estudios sobre esto de forma aguda y también es interesante porque este estudio específicamente fue en población con diabetes tipo 2 y lo que hizo fue tener tres grupos. El primer grupo lo que comía era carbohidratos primero. El segundo grupo era carbohidratos al último y el tercer era sin orden, que era un sándwich completo, es decir, todo al mismo tiempo, ¿no? Lo que podemos observar en la primer gráfica es que justamente el amarillo es carbohidratos primero. Vean cómo los picos de glucosa en el tiempo 30, 60, 90 son mucho mayores en comparación con carbohidrato las, que justamente son la curva más chiquita que tenemos aquí abajo. Y sándwiches también tienen un mayor impacto que carbohidratos al final, pero eh, podemos observar que al terminar los 180 minutos, esto cambia y la glucosa baja mucho en carbohidratos primero. ¿Por qué sucede eso? Porque justamente la insulina tiene mayores picos justamente en el tiempo 60 y 90 en los carbohidratos primero, y la insulina, recordar que es la encargada de bajar la glucosa. Entonces, a tener mayores picos de insulina va a hacer que baje más su glucosa. Esto se conoce actualmente como variabilidad. Entre más picos tengamos también de secreción de glucosa e insulina, pues nuestro páncreas sufre un poco más, ¿no? Porque tiene que trabajar más, tiene más chamba que hacer. Es como si a mí me pusieran un trabajo para mañana de 500 revisiones y pues yo tengo que sacar mi máquina total, en comparación que me lo digan, ay, tienes un mes para hacerlo, ¿no? Entonces, estos picos también son muy importantes porque a pesar de que el resultado en los 180 minutos sea muy parecido, los picos son muchísimo mayores cuando tú comes el carbohidrato primero, en comparación si lo dejas al final. Yo esto lo aplico mucho en consulta también y les puedo compartir que justamente empezar siempre con verdura o con proteína ha tenido un buen desenlace, justamente en glucosa, triglicéridos e insulina. ¿Por qué? Porque muchas veces aquí en México, específicamente, que es lo que conocemos más, en los buffets, ¿qué es lo primero que te sirven? Fruta o jugo. Entonces, ¿qué son la fruta y el jugo? Carbohidratos. Y al serlo de forma líquida o de ser un carbohidrato simple, va a llegar muchísimo más rápido a sangre. Entonces, los picos de glucosa van a ser muchísimo mayores. ¿Por qué? Porque es lo primero que llega a tu cuerpo, lo primero que detecta y va a sacar muchísimo más insulina. ¿Sale? Entonces, por eso es muy importante que empecemos a hacer los cambios nosotros también, que al comer siempre empecemos con ensalada o verduras o proteína y finalizar siempre con los carbohidratos o específicamente con la fruta, ¿sale? Otro estudio que sacó justamente la ADA, que fue publicada en el 2015, se vio que el orden también en el que comes los alimentos influye y disminuyó la glucosa postprandial en un 28%, un 36% y un 16% en los tiempos de perdón, de 30, 60 y 120 minutos. Es decir, también justamente cuando comemos los carbohidratos al final, hay una mejor respuesta en la glucosa. A comparación del otro grupo o del otro estudio, esto fue en personas sanas. Y lo que hicieron justamente es ver el orden. El primer alimento que tenían que comer era pan más un jugo de naranja. Tenían que esperar 15 minutos y después comer pechuga de pollo. Volvían a esperar 15 minutos y comían ensalada. Y el otro grupo era al revés. Primero ensalada, esperaba 15 minutos, pechuga de pollo, esperaba 15 minutos y pan. Era la misma comida, solamente volteaban el orden, ¿no? Y esto también es interesante. Sin embargo, este estudio lo criticamos un poco nosotros porque uno, no te esperas 15 minutos. Si apenas tienes 15 minutos para comer, para regresar a trabajar, no te vas a esperar 15 minutos entre comida, entre alimentos. Eso es uno. Y otra cosa que también se le puede criticar a este estudio es que el jugo de naranja no es una recomendación que nosotros demos dentro de un plan de alimentación. Recordar que es un carbohidrato de forma líquida, que va a ser un carbohidrato simple. Estos carbohidratos llegan mucho más rápido a sangre y solo los utilizamos en caso de emergencia en una hipoglucemia, en una baja de azúcar.
Entonces, tener cuidado con esos alimentos porque no son recomendables dentro de nuestro plan diario de alimentación. Entonces, por eso, este estudio vio mayores resultados en cambio de 28, 36, 16%, ¿no? Ahora, actualmente en el Departamento de Endocrinología, como parte de mi doctorado, estamos llevando justamente el proyecto de una estrategia de crononutrición a lo largo de 6 meses. Los estudios de orden de alimentos solamente los hemos visto de forma aguda y solo tenemos uno en población con diabetes tipo 2. Saber que las personas con diabetes tipo 2 ya existe resistencia a la insulina y tienen una fase dañada justamente en la secreción de insulina en los alimentos, ¿no? Entonces, queremos ver si su respuesta es muy similar en personas que diferente a personas sanas, ¿no? Lo que hemos visto hasta el momento, yo solamente les puedo compartir algunos datos que vamos a la mitad. Les muestro esta tablita para enseñarles que la población es la misma, se parecen mucho, solamente tengo un poquito de más mujeres en el grupo de verdura en comparación con la fruta. ¿Qué hicimos nosotros en comparación con los otros estudios? Es que solo tenemos dos grupos. La comida es la misma. A los dos grupos les voy a dar lo mismo, solamente voy a aleatorizarlos para saber en qué orden les corresponde, si empiezan con verdura o empiezan con fruta. ¿Qué les damos? Les damos jitomate, pepino, rebanadas de pan blanco, plátano, almendras y huevo duro, ¿sale? Lo que hacemos justamente es decirles en qué orden específicamente vamos a comer. Y otra recomendación por ser parte del protocolo es que necesitamos que coman un alimento, por ejemplo, en este caso, el plátano, terminar el plátano y continuar con el siguiente alimento. No hacer mezclas porque eso ya no sabríamos qué alimento es el que o qué mezcla es la que está funcionando. Entonces, aquí podemos observar en las gráficas que en este momento, cuando hicimos este corte, ya podíamos ver una diferencia en los picos justamente de fruta. En el grupo de fruta es el rojo, podemos ver un poquito de mayores picos en el tiempo 60 en comparación con el grupo de verdura, ¿sale? Entonces, tenemos muy similares a los resultados que tienen anteriormente. Sin embargo, lo que nosotros también hicimos fueron también alimentos atemporales, es decir, que yo no me tengo que preocupar si son temporada o no. Por ejemplo, yo no pondría en fruta mango, ¿no? Entonces, también la carga glucémica de estos alimentos sí son importantes porque son lo que normalmente recomendaríamos para este tipo de población. ¿Sale? Entonces, la fibra también es lo que se necesita en un día o en una comida. Y también otra cosa que hicimos fue el ajuste por el área bajo la curva. Sabemos que el área bajo la curva justamente es si yo subrayara aquí, ¿no? Mm, Si yo hiciera esto. Entre más sea mi área, pues justamente es lo que yo estoy esperando que fruta tenga mayor área que verdura, ¿no? Porque va a tener mayores picos. Entonces, lo que hacemos es el área cruda y lo que después hacemos es ver cómo empieza mi paciente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo llegue con 200 y me suba a 250 en el tiempo 60 a que yo lleve con 100 y me suba a 250 en el tiempo 60. Mi puntito va a ser el mismo, sin embargo, la diferencia de cuando llegue a cómo está impactando el alimento en mí es diferente. Por eso se ajustan estas áreas y cuando ajustamos, si se dan cuenta, podemos observar que el grupo de verdura se parece muchísimo más al grupo que el grupo de fruta. El grupo de fruta, estos piquitos que tengo hasta acá y hasta acá, justamente me están jalando mis datos y puede ser que estas personas se estén comportando diferente, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, lo que yo les puedo compartir hoy por hoy, lo que hemos visto en el protocolo, es que sí hay un impacto estadísticamente significativo en el punto 60 en comparación del grupo de verdura y fruta. Y otra cosa que también observamos es lo mismo que vieron los estudios anteriores, que el grupo de fruta va a tratar de llegar a bajar este nivel de glucosa. Y lo podemos ver justamente con la insulina. ¿Se dan cuenta? El grupo de fruta tiene mayores picos de insulina que va a hacer que baje el grupo de fruta al tiempo 120, ¿sale? Pero estos picos de glucosa o de insulina tampoco son tan buenos y van a tener un impacto justamente en la salud. Y aquí volvemos a hacer las áreas bajo la curva y las ajustadas y podemos ver que también el grupo de verdura se hace más compacto en comparación con el grupo de fruta. Sin embargo, todavía no tenemos el poder, no tenemos el tamaño de muestra todavía suficiente para poder hacer estas conclusiones, entonces sigue en proceso el protocolo, pero es lo que hasta el momento hemos obtenido.
Otra cosa que también estamos estudiando nosotros en comparación con los otros estudios son los triglicéridos. Y si se dan cuenta, se comportan muy similar, sin embargo, el grupo de verdura tiene una menor curva. Y finalmente, también estamos estudiando GLP y péptido C, pero todavía no tenemos esos resultados, ¿no? Queremos también ver si el vaciamiento gástrico, es decir, la saciedad, aumenta o disminuye con la verdura o con la fruta, ¿no? Nosotros, nuestra hipótesis es que tal vez cuando tú comas verdura, vas a tener mayor sensación de saciedad en comparación con fruta, ¿no? Eso también está interesante. Dentro de nuestro protocolo se va a dividir en dos, que justamente uno es de forma aguda la prueba de alimentos, que ya se las conté, y otro es la intervención de crononutrición como tal. La intervención de crononutrición como tal tiene un seguimiento de 6 meses. Buscamos a personas adultas con diabetes tipo 2, con sobrepeso o obesidad, y para mi doctorado tenemos un corte a los 3 meses y tenemos en el instituto justamente el seguimiento a 6 meses. Lo que hacemos es aleatorizar a nuestra población. Esto lo hacemos con la finalidad de que sea justo, es decir, que tengan la misma probabilidad de entrar a cualquiera de los dos grupos. Es decir, que no haya sesgo humano, de que si yo veo a un paciente que tiene mayor hemoglobina glucosilada, en este caso, yo sé que va a mejorar, entonces ponerlo en el grupo de crononutrición para que la diferencia de mejoría sea mayor. Eso lo controlamos mucho con la aleatorización. Mi intervención no puede ser cegada como otros ensayos clínicos. ¿Por qué? Porque yo necesito darles instrucciones de qué es la intervención de crononutrición, ¿sale? Tenemos dos grupos, que es la intervención de crononutrición y la intervención de dietética habitual. La dietética habitual es lo que normalmente nosotros damos aquí en el instituto a una persona que vive con diabetes, ¿sale? Ahorita les voy a platicar cuáles son las diferencias entre los dos grupos en la intervención. Y lo que yo busco específicamente como desenlace principal es el cambio en la sensibilidad a la insulina. Sabemos que en diabetes tipo 2 hay una resistencia a la insulina. ¿Qué quiere decir eso? Que no trabaja de forma adecuada esa insulina, ¿no? Alguien me pregunta aquí que si se tiene resistencia a la glucosa o a la insulina, está contraindicado tomar melatonina. No está contraindicado, pero justamente para este estudio buscamos personas que no tomaran la melatonina para que no se viera afectado la resistencia a la insulina. Lo que pasa con la melatonina es que también te ayuda justamente a tener sueño y tener esta etapa de sueño y vigilia. Lo que pasa actualmente con la disrupción es que nosotros tenemos las pantallas o las luces artificiales y no dejamos que el núcleo supraquiasmático le diga justamente a nuestro cerebro, ya es hora de dormir. Por eso es muy importante las horas o la higiene de sueño, hacer rutinas. Entonces, si tú no estás secretando la melatonina de forma correcta, sí es necesario que te dé melatonina para que esta regulación de hormonas funcione. Sin embargo, en este estudio buscamos también personas que tal vez no estén tomando melatonina para que no se vea afectada la resistencia a la insulina por otro indicador como es un fármaco. Pero en la vida sí es necesario que nos lo den. Algo también es muy importante porque actualmente se busca en algunos estudios dentro de la crononutrición o uno de los componentes es el sueño. Las pantallas son algo muy importante porque a muchas de nosotros lo último que hacemos al decidir dormir justamente es ver TikTok, Facebook, los WhatsApps o etcétera. Y pues esa justamente luz artificial también no permite que segregue de forma correcta la melatonina. Entonces, por eso las personas con trabajos donde hay mucha luz artificial, como justamente veladores o médicos, etcétera, tienen una disrupción de no saber cuándo secretar melatonina a su cuerpo. Y esto es muy importante porque pueden tener mayor resistencia a la insulina, ¿sale? Entonces, no sé si contesté la pregunta de la química Kenia. Y bueno, ya viendo, nosotros queremos el desenlace de resistencia o cambio en la sensibilidad de la insulina o ver si no hubo un cambio en la sensibilidad a la insulina. Algo interesante de este protocolo que estamos haciendo en endocrino justamente es el estándar de oro para la resistencia a la insulina, que es la pinza glucémica hiperinsulinémica, conocida en los bajos mundos como CLAMP. Es el estándar de oro. El estándar de oro se le conoce al instrumento que más exacto sea para un desenlace, que en este caso es resistencia a la insulina. En la clínica, lo que utilizamos normalmente es el coma, ¿no? Que lo calculamos con glucosa e insulina que sacamos del suero, ¿no?
El CLAM específicamente fue propuesto por primera vez por Defronson y colaboradores en 1979. ¿Qué nos permite? Pues nos va a permitir determinar la sensibilidad de la insulina periférica. ¿Cómo funciona esto? Sabemos que la insulina, al hacer hiperinsulinémico, lo que tenemos que hacer justamente es decirle al hígado que no saque glucosa de su reserva, porque necesitamos ver cómo actúa de forma periférica de la glucosa que yo esté pasando. Entonces, lo primero que hay que hacer es infundir insulina. La infusión de insulina durante esta prueba es calculada, ya estándar, así nos lo da el protocolo, son 50 mil unidades por minuto por metro cuadrado y se calcula por superficie corporal, ¿sale? Entonces, esto se busca o se infunde insulina justamente con el fin de crear una concentración de meseta de insulina y de que el hígado no saque glucosa. No quiero que el hígado haga su trabajo y que saque glucosa. Le estoy diciendo, no, 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 ya hay demasiada insulina, ya no necesito que saques nada. Después también se le tiene que pasar, o al mismo tiempo se le pasa la infusión de glucosa, ¿no? La glucosa específicamente en este procedimiento es algo que ustedes como los químicos nos ayudan muchísimo porque es una infusión de dextrosa al 20%. Esto se va a pasar junto a la insulina. Sabemos que la glucosa al 20% no se vende comercialmente, entonces nosotros la mandamos a hacer justamente a un laboratorio para que sea solamente la concentración del 20%. Y esto se busca con la finalidad de ver cuánta glucosa utiliza tu cuerpo de forma periférica. Si ya no hay glucosa que está saliendo por el hígado, lo que se está consumiendo justamente es la que yo estoy pasando, ¿sale? Entonces voy a canalizar los dos bracitos de mi paciente y en el primero voy a pasar justamente las infusiones. Al mismo tiempo voy a pasar insulina, que es una concentración que ya está calculada, esa yo no le voy a mover, y lo que voy a mover justamente es la glucosa. ¿Cómo se entiende esto? Es decir, si yo mi paciente tiene, por ejemplo, 80 de glucosa, y yo quiero que llegue a algo que se llama glucemia, por eso se llama glucémico, quiero que sea una concentración de glucosa lo más perfecto que es posible, que es 100. Entonces tenemos un margen de error de 95 a 105. Entonces, si yo tengo 80 en glucosa, significa que me está faltando todavía pasarle un poco más de glucosa porque no estamos llegando al 100. Entonces, entre más glucosa tenga o necesite mi paciente, es más sensible. En comparación que si yo ya le pasé insulina y no le he pasado casi nada de glucosa, significa que esa insulina no ha hecho su trabajo de bajar la glucosa, no la ha trabajado. Y justamente este estudio nos ayuda a verlo de forma periférica. Entonces, su fundamento especial es que durante el CLAM, la producción endógena de glucosa se suprime por completo por hígado. Por lo tanto, la cantidad de glucosa que yo esté pasando es igual a la cantidad de glucosa utilizada. ¿Por qué? Porque ya no hay otra glucosa que pueda sacar el cuerpo. Es la que yo estoy pasando solamente. ¿Vale? Algo también aquí interesante que también nos ayudan mucho en ustedes, específicamente las químicas del departamento y la química Lupita, es justamente a preparar lo que necesitamos para este procedimiento. En los cependors necesitamos que tengan EDTA para poder medir la glucosa cada 5 minutos. Esto es muy importante porque si yo me espero a justamente las muestras de laboratorio, etcétera, no voy a poder tomar decisiones durante mi CLAM. Entonces, cada 5 minutos voy a medir la glucosa de mi paciente para ver si requiere más insulina, más glucosa, perdón, o si esa glucosa es suficiente. El estudio termina cuando yo durante 30 minutos me encuentro en concentraciones estables de glucosa, es decir, entre 95 y 105 durante 30 minutos sin tener que moverle a la glucosa. Es decir, un paciente o yo, Rosy, me están pasando 100 eh, eh, de glucosa, estoy en 95, 98, 100, 105, etcétera. Yo ya estoy en un estado estable, que es a lo que yo quería llegar. Entonces, el CLAM lo que busca es encontrar tu concentración de glucosa que te voy a pasar para que tú te mantengas durante 30 minutos en esa concentración estable. ¿Sale? Y lo que sacamos de este estudio o de este estándar de oro justamente es algo que se llama valor M, que es la velocidad que se necesita o que se requiere justamente de glucosa. Algo importante dentro de este procedimiento es que se va a ajustar. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que la masa muscular va a tener un impacto en la resistencia a la insulina. Es decir, a mayor masa muscular,
mayor sensibilidad a la insulina, es decir, trabaja muchísimo mejor. A la insulina le encanta estar con el músculo, entonces recordar que entre mayor masa muscular, mejor será tu sensibilidad a la insulina. Entonces también tengo que ajustar el valor de M por tu masa libre de grasa, ¿sale? Que lo sacamos por el DEXA. Entonces nosotros durante el protocolo tenemos dos valores, valor M ajustado por peso corporal total y valor M ajustado por masa libre de grasa. Esto también es muy importante porque los hombres tienen mayor masa muscular, entonces también es justo que necesitamos ajustarlo por la masa libre de grasa para tener un valor más real, ¿no? Y cuando lean, por ejemplo, del CLAM, etcétera, se ha visto valores de corte que menor a 5 de valor M es resistencia a la insulina. Les puedo compartir hasta el momento lo que tenemos durante la intervención. Los dos grupos que tenemos, el primer grupo de ellos, que es el grupo de crono, la diferencia o lo que tienen de estrategia es que ambos grupos les voy a hacer un estudio que se llama calorimetría indirecta. Es un estudio donde se pone una mascarilla y los gases que se sacan nos van a decir cuánto gasta esa persona de forma natural para con solo respirar, vivir, etcétera. Eso se le conoce como gasto energético basal. Y ya con ese energético basal voy a sacar justo cuánto necesita por total, de acuerdo a la actividad física. Entonces, yo a los dos grupos les hago ese estudio para ser muchísimo más exacta en lo que requiere esa persona. Ya les hice este estudio, ya les calculé sus calorías. Los dos grupos tienen 3 tiempos de comida. Los dos grupos van a hacer justamente la intervención durante 3 y 6 meses y la diferencia es que Crono tiene un ayuno de 12 horas. Es decir, a nuestro paciente le vamos a pedir que si desayuna a las 9, cena a las 9. Si desayuna a las 8, cena a las 8. Y al grupo de habitual no les decimos esto. Otra cosa que tiene Crono es que los carbohidratos van a tener un mayor predominio en la mañana. Es decir, el 40% de las calorías totales van a ser en la mañana. Y en la cena solo van a tener el 10% de los carbohidratos. Y en habitual voy a dividir las calorías a lo mismo. En el desayuno, comida y cena, que es lo que normalmente se hace. Y otra cosa que también es muy importante es que los macros, tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos, son los mismos en ambos grupos, que son 40-20-40. Otra cosa que tiene Crono es que va a ser el orden de los alimentos. Siempre van a empezar con verdura o proteína y van a finalizar con fruta. Ya una vez que les dimos estas instrucciones por escrito, les dimos menús ejemplos, les dimos equivalentes y calculamos de acuerdo a su peso corporal total actual, es decir, no queremos que bajen mucho de peso porque esto puede influenciar la resistencia a la insulina, vemos cómo les fue. Les hacemos un CLAM de forma basal y les hacemos un CLAM a los 3 meses y podemos observar que aquí les muestro el valor M por peso corporal total y les muestro el seguimiento basal y el seguimiento de 3 meses. El grupo de crono es el verde, entonces podemos observar que ellos empiezan un poquito más altos que el grupo de habitual, es decir, que habitual es más resistente en comparación con crono. Sin embargo, esto no es diferente entre grupos. Y podemos ver el cambio porcentual entre los dos grupos. Crono cambió en un 47% y habitual cambió en un 37%. Y esto tampoco es diferente entre grupos, sin embargo, sí es diferente entre inicio y final en los dos grupos, ¿sale? Y esto es bastante interesante porque yo como nutrióloga estoy muy contenta porque cualquier intervención, tanto habitual como crono, va a tener un impacto justamente en la resistencia a la insulina. Ahora, estos son 3 meses. Hay que ver qué pasa en 6 meses y hay que ver si también este efecto, si no mejoran sus hábitos, también pueden perjudicarse, ¿no? Entonces, la resistencia también puede modificarse en 3 meses, que es muy bueno y se puede mantener. Ahora, solamente desde este momento tenemos 24 pacientes, entonces todavía nos falta completar la N, vamos a la mitad, entonces estos cambios entre grupos pueden cambiar. Y algo que también hemos tenido justamente en este protocolo que les estoy compartiendo es que ya hicimos una revisión de crononutrición que sacamos en la revista de investigación clínica, por si lo quieren leer. Hablamos un poco sobre la relación que tiene la crononutrición y la diabetes, que es algo en lo cual nos especializamos justamente en el departamento de endocrino, es nuestra población de estudio. Y después de sacar esta revisión, sacamos el proyecto de investigación que van a poder encontrar en la plataforma y que actualmente está vigente. Tenemos actualmente 26 pacientes ya en el protocolo.
no son una población de 40 personas, entonces vamos a la mitad, un poquito más de la mitad. Estamos buscando personas con 16 a 65 años, que tengan sobrepeso o obesidad, que tengan diabetes. Algo también que es muy importante es que solo utilicen metformina. ¿Por qué? Porque si mi paciente ya utiliza insulina, el estudio del CLAM no va a ser algo fiable. ¿Por qué? Porque ella tiene insulina circulante. Y no estar embarazada en un periodo de lactancia, tener disponibilidad de asistencia, porque CLAM la verdad es que es algo tardado. Hemos llegado a tener a hacer más de 4 horas, 5 horas, depende del paciente y la sensibilidad, porque a veces los que son más sensibles tardamos un poquito más en poder estabilizarlos porque se comen muy rápido la glucosa. Y otra cosa que es muy importante es tener una hemoglobina menor a 8,5. Recordar que un paciente que tiene mayor a 8,5 puede tener mayor descontrol y ya necesita otros tratamientos aparte de la metformina. Es por ese motivo que buscamos menor de 8,5, por si conocen a alguien que esté interesado en el protocolo. Y esto sería todo. No sé si hay alguna duda, algún comentario, algo que quieren que... ¿Alguna duda? Gracias, maestra, por su presentación, muy interesante. Eh, bueno, vamos a checar si hay algunas preguntas. ¿Ve? Creo que no tenemos. Bueno, Creo yo que... sí tengo algunas, Creo que... sí tengo alguna pregunta. Más que nada, principalmente porque sabemos que nosotros entre semana tenemos una actividad distinta a la que tenemos en el fin de semana. De hecho, pues, desayunamos temprano, comemos más tarde, pero ¿cómo eso nos afecta en el caso de la nutrición? Bueno, de esta parte. Sí, claro, es una excelente pregunta que incluso en la práctica clínica lo que recomendamos es que tratemos también que fines de semana tengamos muy similares los horarios. Si ya eres una persona que también está tomando medicamentos, el mover tus medicamentos, específicamente tiroides, etcétera, puede afectar el metabolismo. Entonces, si tú tienes tus patrones regulares, va a ayudar muchísimo mejor. Porque muchas veces en fin de semana, específicamente los domingos, pues la comida ya es a 5 o 6 de la tarde, pues ya no voy a querer cenar tan temprano y va a alargarte también mi cena, y entonces puedo cenar más pesado y tener problemas digestivos, incluso metabólicos. Entonces, la recomendación que yo les puedo dar es que también en fines de semana procuremos tener los mismos horarios o un poquito más tarde, pero no exageradamente tarde. Por ejemplo, si normalmente desayunamos a las 6, podemos llegar a desayunar a las 9, que todavía es temprano durante fines de semana, y también respetar las horas de sueño, ¿no? Que eso también va a tener un impacto positivo en nuestro metabolismo. Y no alargarlo hasta 12 o 11 de la mañana a desayunar, porque va a alargarse todos mis periodos, tanto de comida como de cena. Y esto lo vimos en el estudio de patrones regulares de comida, que va a tener un impacto negativo en tu colesterol total y LDL. Ah, Alguien pregunta que si este plan puede seguirlo personas con prediabetes. Sí, ah, sí lo puede. De hecho, podemos seguirlo cualquiera de nosotros. Tiene un impacto también positivo en personas sanas, pero tendrá un impacto muchísimo más notable justamente en personas con diabetes porque los desenlaces principales son glucosa e insulina, pero cualquier persona puede llevar a cabo estas recomendaciones y les va a ir muchísimo mejor. bueno, tenemos felicitaciones. Muchas gracias por la información. Muchas gracias por la interesante presentación. Muchas gracias. Excelente proyecto. Gracias. Creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, entonces quisiéramos agradecerles que nos haya eh, apoyado en esta presentación y presentarnos su excelente proyecto y desearle que termine bien el proyecto. Muchas Ah, gracias. y entonces, bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Gracias, maestra. Ha sido un placer. Hasta luego.